Hablaba de cifras, Alberto. Bueno, el FMI para Bolivia, ¿no? Tengo datos del 21 de octubre, crecimiento económico. Dicen, ¿no? El FMI proyecta que terminaremos el año con 1.6 de crecimiento económico, una inflación del 4.3%, cifras que siguen debajo de las estimaciones del gobierno. El gobierno de Luis Arce en el presupuesto general del Estado pronosticó un crecimiento del 3.7. Claro, con la actual situación eso es muy difícil. La proyección del FMI coloca a Bolivia como uno de los países con menor crecimiento y está el Banco Mundial que ha proyectado 1.4% en Bolivia, CEPAL que suele ser más optimista 1.7% y el INE ha reportado un crecimiento del PIB de 1.31% hasta el primer trimestre, pero a estas alturas somos como un barquito de papel también, ¿no? Una tormenta y estas cifras se pueden caer. ¿Podemos hablar de algunas proyecciones, algunas cifras, Jaime, que estén ahí? Bueno, más que saber el número exacto a dónde vamos a llegar, creo que la tendencia nos dice que evidentemente estamos yendo en una situación compleja donde cuando ves el Producto Interno Bruto y lo ves trimestralmente, a mí me gusta verlo siempre trimestralmente, ya desde el segundo trimestre del 2021 y entras al 22, 23 y ahora de estar creciendo al 10%, hemos llegado al 1.31% en el primer trimestre de este año. Claramente todo el aparato productivo se está parando, la economía de Bolivia está frenándose poco a poco y eso es lo que la gente tiene que entender. La economía no es que va a 100 por hora y en 2 segundos llega a 0, siempre tiene algo de inercia y se va parando, ¿no? Y ahí es donde coincido con Alberto, se vienen dando señales de alarma, los focos rojos en el tablero de la economía se van encendiendo y nadie presta atención a eso. Entonces tú tienes un crecimiento que va cayendo. El tema inflacionario ya lo hablamos desde hace un par de años, de que hay una posibilidad que la inflación va a empezar a crecer, más aún desde marzo de 2023, cuando empieza a escasear, por supuesto, la divisa extranjera, ¿no es cierto? Ahora, cuando ves la inflación, ¿no? Y veamos los últimos datos que hay a septiembre, tú tienes acumulado en el año más del 5.5% de inflación. Interanual, es decir, a 12 meses, más del 6%, 6,18%. Y la tendencia a subir es prácticamente en 90 grados. O sea, aquí estamos en 45 grados, para ser más claro. Estamos en una tendencia, ¿no es cierto?, donde los precios están subiendo de manera constante porque nuestra moneda está perdiendo valor y al mismo tiempo tienes una desaceleración en la economía. Yo creo que así como hemos escuchado palabras como inflación que no escuchábamos hace mucho tiempo o devaluación que no escuchábamos por muchísimo tiempo, hay una palabra que a mí me preocupa que creo que vamos a empezar a escuchar y es una estanflación, ¿no? O sea, nos estamos empezando a estancar, ¿no es cierto? Y los precios están subiendo. No hay nada para declarar realmente una estanflación, pero si las cosas continúan como están y no se hace absolutamente nada, sabemos que viene, ¿no es cierto? Es igual cuando hay una infección estomacal, sabemos que viene después, sabemos que viene la fiebre y si no se hace nada con la fiebre, hasta meningitis puedes llegar a tener, ¿no es cierto? Entonces, estamos yendo en el camino equivocado, no se están tomando ningunas medidas al respecto, ni siquiera se está guiando las expectativas de la gente a una solución y encima aparecen este tipo de bloqueos, ¿no es cierto?, que lo único que hacen es acelerar el camino al abismo si no se hace nada. Mientras se intenta solucionar esto desde la perspectiva política y antes de ir a una cirugía más programada, siguiendo el ejemplo de Jaime, hay que dar algunos elementos para ir por lo menos calmando dolor, como cuando uno tiene un problema en el estómago, ¿no? Bueno, habrá que hacer análisis de sangre, habrá que hacer un análisis con el médico, pero mientras tanto, tómate un mate, mientras tanto te daré esta pastilla que te calme el dolor, mientras tanto hagamos determinados gestos para no irnos
de nariz al piso, ¿no? ¿Qué se recomendaría? A ver, vayamos a las propuestas primero también. un breve comentario de los gestos, porque el gobierno hace sus gestos, ¿no es cierto? Pero parece que está sacando la lengua, haciéndose la burla. La propaganda que hace el gobierno es realmente enervante, porque dice, estamos solucionando el problema de gasolina, tenemos 24.000 litros de gasolina, o 24 millones, da lo mismo la cifra ya. El asunto está que mi hermano está desde las 6 de la mañana esperando conseguir algo de gasolina. Y yo la verdad he decidido no mover mi auto porque ¿para qué si voy a quedarme sin gasolina y puedo tener alguna necesidad más urgente? Claro. Entonces, los gestos son así, como haciéndose la burla de nosotros, o el discurso de ayer del presidente, pues le está pidiendo permiso a Evo que lo va a corretear. A ver, pero ¿dónde se ha visto eso? Y bueno, ahora, en términos de alternativas, de qué es lo que se puede hacer. La verdad es que yo no veo que estemos en una situación es necesario en este momento dar una respiración boca a boca, no estamos para entrar a una unidad de cuidado intensivo. ¿Por qué? Porque en la economía nuestra hay algunos anclajes que algunas veces los comentábamos. Bueno, está todavía el anclaje de la subvención a la gasolina. Bueno, sí, ahora, a pesar de que hay otro precio, bueno, ahora hay un precio paralelo de la gasolina, pero sigue habiendo el precio subvencionado. Y para eso son las colas. Todavía la bolivianización, algo de respiración le da a la economía. Es decir, particularmente si te has prestado en dólares, si te has prestado en bolivianos, vas a pagar en bolivianos, y eso pues da cierto respiro. Hay gente ese es un buen consejo, ¿no? Claro, pero en este momento no sé si los créditos están ahora en el mismo ritmo que estuvieron, porque claro, la banca está cayendo, sí, inevitablemente. Y la banca ha sido una de las entidades más sólidas que alguna vez incluso yo me he referido. La banca es aliada de este gobierno sin ningún pacto explícito. Y bueno, y ahora viene a ser la que también está tratando de salvar el problema, pero tampoco se le ha dado una alternativa, sino pedirle un favorcito. Por favor, concede reprogramación. Sí. La misma banca de buena voluntad lo está haciendo. Bueno, eso son señales muy sí, complicadas. Ahora, ojo, en la banca tampoco son monjitas ursulinas, ¿no? En la banca van a ver siempre sus intereses. No los voy a santificar. Bueno, pero el otro aspecto es, mira, está aumentando el desempleo, pero el desempleo en Bolivia, deberíamos decir el desempleo formal, porque la gente que sale de lo formal se va a lo informal. Y ese es otro anclaje para ver que la situación está empeorando. Porque si no, pues sí, se necesitaría una cirugía de emergencia. Pero mientras tanto, la cosa se va cayendo. Y es además, sí, porque podría darse más bien ese tu ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Tal vez para abajo una caída vertical, pero la caída va siendo suave y hay mucha gente que todavía tiene esperanzas. Pero yo encuentro que cada vez hay más personas que están perdiendo la esperanza. No estoy de acuerdo. En el informe Delphi hay porcentajes, a ver si recuperan por ahí el cuadro. La gente cree que el país va muy mal en la economía, y este no es forzosamente un juicio sobre el gobierno malintencionado. La economía realmente. A lo que me refiero es que sí, todo el mundo ve muy mal, pero tampoco ve por dónde puede salir. Entonces, sí, está muy mal, la plata ya no me alcanza, voy al mercado con el triple de lo que iba antes, o lo que sea, pero sí, y lo ven. Sin embargo, no ven una salida. Ahora, esto está muy mal, pero pregúntales, ¿y qué harías? Bueno, yo lo que digo e insisto, no queda otra que ir a organismos multilaterales, pero particularmente al fondo, porque si llegamos a un acuerdo con el fondo, que va a tomar tiempo, no es cuestión de ir y tocar la puerta o llamarlo, ya está, tomen la plata, pero pobres bolivianos. No, es todo un trámite, estamos dentro de ese sistema. Pero una vez que te abran la puerta, las otras puertas se abren. Pero también yo creo que la mayor exigencia que va a hacer el fondo es que se cambien las bases del intervencionismo estatal, las bases que se han querido dirigir en la economía con el gran programa de sustitución de importaciones, y gran es una ironía. Entonces,
no es pues lo que vamos a esperar de una institución o instituciones internacionales que digan, oh, pero están haciéndolo una maravilla, tomen la plata. No, va a haber un cambio. Pero también en ese cambio, yo diría, por suerte, ya ha habido muchas situaciones, el Fondo Monetario hizo que se sumerja a las peores condiciones a Grecia. Y gracias a esa experiencia ha cambiado de conducta. Y ahora esperaríamos que eso nos favorezca de alguna manera. Encontré el cuadro de Delphi, ahí está, situación general del país. En términos generales, ¿usted diría que el país va por buen camino o por mal camino? 88.3 mal camino, buen camino 3.6. Ellos sí todavía tienen esperanza, tienen, yo estoy más bien en la barra grande, estamos mal en la economía. Y hay algún cuadrito económico también, si quieren me lo pueden poner. De lo contrario, le pregunto a Jaime, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué consejos daríamos? Por supuesto al país en general, pero ya a mí como persona, yo agradezco tener un trabajo, agradezco tener un salario, aunque mi salario ya no me alcanza. El otro día pedí el Día de la Mujer, al que tenía derecho, mediodía, para ir a hacer cola. He dedicado mi Día de la Mujer a hacer cola para la gasolina. Lo que hemos llegado. Creo que siempre en la vida hay que estar agradecidos por tener un trabajo y un salario, ¿cierto? Sí. Pero, a ver, yo creo que es fundamental empezar con un buen diagnóstico de qué está pasando. Lo hemos puesto en términos de salud hace un momento. ¿Qué está pasando realmente? El primero en equivocarse, voy a ser muy contundente con esto, en el diagnóstico de la economía, es el mismo presidente cuando la última vez que nos habla con sus cuadros económicos trata de dar una explicación. Envidiable esa pantalla que tenía, la verdad que fue lo más interesante que vi, pero como profesor envidias. Llega a una lámina y dice, este es el problema del país. En una lámina, lo cual está bien, hay una capacidad de sintetizar bárbara, y dice, el problema de Bolivia es la falta de dólares y la falta de combustibles. Entonces ahí saca una batería de medidas que se van a tomar, las plantas de biodiesel, los CDIs que se devuelvan, que la libre importación de combustibles, etcétera, etcétera. Pero ese es un mal diagnóstico, a mi parecer. Porque el problema de Bolivia no es la falta de dólares y no es la falta de combustibles. Esas son las causas del problema. O sea, la falta de dólares y la falta de combustibles son el resultado del problema. ¿Y cuál es el resultado del problema? O sea, ¿y cuál es el problema? En otras palabras, el problema, y no me canso de decir, es que este gobierno gasta mucho, ¿cierto? Los ingresos caen y los gastos suben. Los déficits fiscales acumulados a la fecha son cerca de 35 mil millones de dólares, que significa que hemos gastado por demás en los últimos 11 años. En los últimos 11 años hemos acumulado, si quieres ver, esa cantidad de gasto en exceso. Entonces, tienes un problema de gasto en exceso y eso se llama, cuando lo haces de manera continua y por estos montos a un promedio del 8% anual del Producto Interno Bruto, eso se llama crisis fiscal. Entonces no se ha reconocido de que hay una crisis fiscal y toda crisis fiscal que es permanente, que termina con aumento en la masa monetaria, evidentemente termina afectando el tipo de cambio, pone presión sobre el tipo de cambio, desaparecen los dólares, las importaciones empiezan a tener dificultades y eso ya se llama crisis de tipo de cambio. Crisis fiscal, crisis de tipo de cambio o crisis de balanza de pagos. Y como estábamos diciendo, hace un momento se comentaba, se mencionó el sistema de intermediación financiera, la banca, esos empiezan a tener perturbaciones en el sistema financiero, empiezan a percibir también, y esta crisis puede seguir avanzando. Entonces, si no tenemos claro que el problema de Bolivia es la existencia de una crisis fiscal que se ha convertido en una crisis de balance de pagos, nunca vamos a ir a la solución. Entonces, ¿qué propongo yo? Si me das un minuto. Sí. Yo personalmente, con mi amigo Alberto, tengo que estar en desacuerdo en ir al Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque eso es traer más deuda. Cuando en realidad lo que tienes que hacer es dejar de gastar primero. Además, el Fondo Monetario ni te va a recibir si no vienes con un plan de recortes de gastos importante. Ahora, ¿qué ejercicio rápidamente uno puede hacer? Cuando uno ve la economía entre el 2022 y 2023,
La economía, en términos médicos, se ha desangrado 5.000 millones de litros de sangre, 5.000 millones de dólares. ¿Cómo? 900 millones has perdido en reservas de oro, 500 millones en reservas de dólares, de divisas. Del sistema de intermediación financiera la gente ha sacado 1.200 millones de dólares que se han salido de la economía. Tu economía, por el lado del comercio internacional, las exportaciones, 22-23, hay una diferencia de 2.600 millones que nos hemos contraído en las exportaciones. Sumas eso, son 5.000 millones de dólares que ya has perdido en el periodo de un año. ¿Cómo recortas eso? Bueno, evidentemente, libre exportación, importación de combustibles, si todo el agro y la minería grande lo hace, eso te significa más o menos 600 millones de dólares de ahorro. El costo de transporte de combustibles, 21%. O sea, de cada dólar que cuesta el diésel, pagamos 1,21. O sea, hay 21% solo en transporte. Cualquier experto te dice que eso no debería pasar de 10, 11 centavos. ¿Y eso es recortable, Jaime? Evidentemente, si haces que ese monopolio que existe en el transporte sea realmente privado y sea el que quiera que transporte el combustible cumpliendo las normas, te ahorras 300 millones de dólares. El hecho que la minería grande y la agroindustria traiga su propio combustible te va a ahorrar otros 200 millones de dólares más o menos en subvenciones. El contrabando de combustibles, ya está prácticamente casi cerrada la cifra que se está investigando, está entre 300 a 400 millones de dólares al año, el contrabando de combustible. Han hecho retroceder a los militares en la frontera para el contrabando. Exacto. Entonces, hay un desorden. Sí, pero ojo que mucha de la actividad delictiva de este país, incluyendo el contrabando, el monopolio del transporte, eso está lamentablemente asociado, voy a decir la palabra, presuntamente, desde el propio Estado se está fomentando ese tipo de actividad, ¿no es cierto? Entonces, si cortas eso, ahí tienes otro ahorro de 500 millones de dólares, la inversión pública de 4.200 es una locura. Ahí está Alberto metido a 170 nuevos proyectos, 170 empresas. Si tú paras eso, te ahorras más o menos 1.700 millones de dólares. Y si adicionalmente, por no hacer esas 170 proyectos, te vas a ahorrar más o menos 400 millones de dólares en salarios. Si sumas lo que acabo de decir, ahí están tus 5.000 millones de dólares y no has despedido absolutamente a nadie en este país.